Buenos días a todos. Disculpad la imperfección del vídeo, porque claro, hace mucho aire y apenas se ve la imagen, y os tengo que decir que estoy grabando un poco como a ciegas, ya veremos cómo queda. Bien, tengo que comenzar diciéndoos que estoy a las puertas del cementerio de Santa Coloma de Gramenet. Este vídeo lo tendréis en las redes sociales la víspera del conocido Día de Todos los Santos, donde todos los familiares acuden aquí al cementerio a depositar flores a sus seres queridos. El cementerio de Santa Coloma de Gramenet. Tengo que deciros que aquí, en la vía número 20 y en la lápida 2593, tengo yo enterrados a mi padre, que falleció el 23 de junio del 1995, falleció de cáncer, hace ya 26 años. Tengo también enterrada a mi madre, que también falleció de cáncer, falleció el día 22 del 3 de marzo del 1998. Y finalmente tengo a mi hermano Ángel, que también falleció de cáncer. Falleció hace ya 13 años, el día 5 de octubre del 2008. En cuanto a mi padre, si tuviera que hacer una reseña rápida, diría que era un buen hombre, pero un hombre ignorante. Nació a primeros del siglo pasado. ¿Qué queríais que supiera en un pueblo de 40 habitantes? Demasiado hizo el hombre por nosotros. Mi madre no era ignorante, mi madre era analfabeta. Nunca aprendió, ni le enseñaron a leer ni a escribir. Y mi hermano Ángel era todo lo contrario. Él falleció a los 67 años, hace 13. Era una persona con estudios de bachillerato, y aparte de esto, tengo que deciros que era, como se dice vulgarmente, un buen perla. Sí, un buen perla. A él, la banda en la que militaba, le pusieron de apodo el Indio, y todo Santa Coloma de Gramenet en aquel tiempo lo conocía como el Indio. Él frecuentaba un bar de prostitutas, y ya os imagináis para lo que lo frecuentaba. La jefa de ese bar, que tengo el nombre pero que no lo voy a dar, lo quería mucho. Sí, el Indio. Ahora, ¿qué ocurrió con este hermano mío? Este hermano mío, que finalmente enderezó algo su vida, solo algo, y se casó con la mujer que va a ver este vídeo y que todavía es su mujer, mi cuñada Ricarda, que vive aquí en Santa Coloma. Él, poco tiempo después de casarse, acudió por insistencia de mi padre y mía, que ya estábamos convertidos los dos, a la iglesia evangélica en calle San Jerónimo, donde ha enterrado muchos de sus creyentes aquí. Yo los he estado viendo antes. Pascual López está enterrado en la misma calle que mis padres.
Juan Martín, un poco más arriba, este lo hemos enterrado hace 4 días. Claro, todos son de Santa Coloma. Pues bien, mi hermano tuvo una conversión fulgurante. De esas conversiones que acabas con todo lo antiguo, comienzas una vida nueva y de lo pasado no queda nada, absolutamente nada. Él comenzó a dar testimonio de su cambio. Llegó a entrar en el archivo gráfico de aquí de Barcelona. Lo querían con locura. Incluso publicaron una esquela en el archivo cuando él murió. Y el presidente del archivo, el señor Parera, lo tituló, se llamaba Ángel y era un ángel de Dios. Era un ángel de Dios. Yo os puedo decir que cuando él no era creyente, dormíamos en la misma habitación. Venía con la ropa cambiada. No tenía estabilidad ni para sacarse los pantalones, se los tenía que sacar yo. Vomitaba encima de la cama. Era una ruina. Mi madre estaba desesperada. Y fue convertirse al Señor aquí, en esta iglesia de San Jerónimo, y tener un cambio tan radical que del ángel antiguo no quedaba nada. Trabajamos durante 15 años los dos en la Federación Farmacéutica de Barcelona. Luego yo entré en la banca, pero él se siguió quedando allí hasta que se jubiló. Por la tarde él trabajaba en una farmacia. Lo puedo decir porque yo también trabajé ahí, la farmacia Chavarría, que está en la parte del fondo. La farmacia Chavarría, al lado del ambulatorio. Un día entró una mujer, hacía 15 años que ya se había convertido y había cambiado su vida. Un día entró una mujer y lo reconoció. Y le dijo, ¿tú no eres el indio? Y mi hermano se quedó muy sorprendido, porque claro, en estos años la fisonomía cambia bastante. Dijo, bueno, ¿quién es usted? Y ella le dijo, pues yo soy fulanita de tal. Ay, cuando le dijo quién era, mi hermano le contestó, de aquel indio que usted conoció, no ha quedado nada, absolutamente nada. La hizo pasar a su despacho, le regaló una Biblia y le dio testimonio y le dijo, mire lo que Dios ha hecho conmigo. Un ángel de Dios. Esta es la foto del día en que falleció y lo enterramos aquí. Ángel Alegría Portabella, el día 5 de octubre de 1988. Del 2008, a la edad de 67 años. En base a esto, y ya que estoy a las puertas del cementerio, voy a leeros el versículo bíblico que pusimos en la lápida, tanto de mi padre como de mi madre, como de él, porque están enterrados en el mismo nicho. El versículo reza así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay que situar estas palabras del apóstol San Pablo, que están en Romanos capítulo 8 y versículo 1, en su debido contexto. En el capítulo 7, las últimas palabras que ha dicho el apóstol San Pablo acerca de él mismo es: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una naturaleza dentro de mí que me lleva a hacer lo que yo no quisiera y no lo puedo evitar. Y luego a continuación vienen estas palabras: a pesar de que mi naturaleza es esta, no va a haber ninguna condenación
para mí, porque yo estoy en Cristo Jesús. Estoy en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo, en otro lugar, diría: por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No penséis que el apóstol San Pablo era un ángel de la guarda, ni mucho menos. Él tenía un pasado mucho peor que mi hermano el ángel. Había participado en el primer crimen del cristianismo, Esteban. Él había dado su voto afirmativo. Se había dedicado a perseguir a los cristianos, no solo en Israel, sino en otras naciones, y llevarlos presos. Él, cuando recuerda esto, escribiendo la primera carta a Timoteo, lo hace con mucho pesar. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Este era el pasado del apóstol San Pablo, mucho peor todavía que el pasado de mi hermano el ángel. Sin embargo, él declara que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Porque la condenación, queridos amigos que estáis viendo este vídeo, no viene por ser pecadores, ni incluso por ser asesinos o ladrones. La condenación viene por rechazar la oferta de gracia que Dios nos hace, basada en la persona del Señor Jesucristo y en su sangre derramada. Cuando tú, seas buena persona o mala persona, rechazas esto, eres condenado, pero no por un pecado que hay en tu vida, el que no puedes evitar cometer. Y finalmente dice que por amor de Cristo lo he perdido todo. Él en el judaísmo lo tenía todo. Era un hombre religioso, era un hombre que pertenecía a una de las familias mejores, era un hombre que había estudiado teología a los pies del maestro más famoso en Israel, llamado Gamaliel. A él no le faltaba nada. Bueno, sí que le faltaba la paz con Dios, le faltaba tener un encuentro con Jesucristo, y cuando lo tuvo, es muy probable que su familia, padres, religiosos y fariseos ellos, como él lo era antes, lo desheredaran. Es lo más probable, pero él dice: me da lo mismo. Por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura, literalmente por estiércol, por excremento. ¿Y para qué? Pues para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La idea un poquitín aquí es que en aquel tribunal de Dios irá buscando a las personas para llevarlas ante juicio, y Pablo se habrá escondido en la persona del Señor Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, y cuando Dios lo encuentre, lo encontrará protegido por la sangre de Jesucristo. Dice: yo quiero ser hallado en Cristo. Y aquel que se ha refugiado en la sangre y en el sacrificio de Jesucristo puede decir: ninguna condenación hay, independientemente de lo que hayas hecho en la vida. Justificados pues por la fe, dirá este mismo apóstol en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 1, declarados justos. A mí me gusta más esta expresión, las dos formas de decirlo son correctas. Declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona deposita fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, el resultado primero que viene es la paz. Allí donde había turbación y donde había guerra se instala la paz. Tenemos paz para con el Señor Jesucristo.
Por lo tanto, ya veis que hay mucho ruido, los coches pasan, algunos se ha parado por ahí. Igual es que quería esperarse a que le predicara el Evangelio a él, cosa que hubiera hecho, pero no, ya se ha ido, ya se ha ido. Bueno, llama un poco la curiosidad, lógicamente yo también lo comprendo esto. Pues esto es lo que os tenía que decir acerca de esta tumba donde están enterrados tanto mi padre como mi madre como mi hermano, esperando aquel día cuando el Señor levante sus cuerpos y los lleve al cielo, y yo también estaré con ellos, y todos los que hemos creído en el Señor estaremos con ellos. Que Dios os bendiga mucho. Os voy a decir cuál será el título, que en 2 o 3 semanas lo veréis en las redes sociales. El título que le voy a poner a este vídeo, en forma de pregunta, rezará: ¿condenados o justificados? Yo y mi hermano y mi familia, y aquí mi hermano que me acompaña, el Pepet, sabemos que estamos justificados por la sangre de Jesucristo. Voy a terminar con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias. Te podríamos dar gracias por muchas cosas, pero especialmente te damos gracias por el día en que tomamos una decisión de acercarnos a ti y de pedirte perdón, y que perdonaras todos nuestros perdonados, todos nuestros pecados los perdonaste. Y desde aquel día tú nos has dado paz, nos has dado seguridad, nos has dado una esperanza en la que estamos viviendo en el día a día. Yo me convertí en el año 1964, ya llevo 57 años de creyente, donde no hago otra cosa más que pensar en ti, orar a ti, leer la Biblia y predicar el Evangelio, con los pocos dones que tú me has dado, pero que los pongo a contribución de tu causa. Gracias, Señor, por todos los que están aquí en este cementerio y en otros cementerios, y que están esperando aquel día cuando tú los resucites. Recibe nuestra gratitud por todo. Te lo pedimos, te lo imploramos, te lo hacemos llegar hasta ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.